Hola amigos, bienvenidos a este tercer microvideo del programa Escuchando tu Conocimiento. En esta ocasión vamos a hablar sobre la última parte de la primera declaración, que es el plazo razonable para resolver la situación jurídica del ciudadano sindicado. Solo únicamente debemos de recordar que en la primera parte tuvimos la primera declaración o la declaración de la persona o del ciudadano sindicado, el auto de procesamiento, el auto de prisión o de medidas de aseguramiento o de coerción, y en este momento nos toca hablar sobre la resolución que debe de emitir el juez sobre el plazo razonable para resolver la situación jurídica. Debemos de iniciar recordando que la ley o el Código Procesal Penal nos regula que en el artículo 323 que esta etapa debe de terminar lo antes posible, así lo indica la ley. Sin embargo, existen ciertos plazos. Si se ha dictado prisión preventiva, debe de hacerse en un plazo de 3 meses, y si hay medidas de coerción como medidas de aseguramiento, como medidas sustitutivas reguladas en el artículo 264, el plazo es de 6 meses y no hay sujeto a ningún plazo si no se ha decretado ninguna de las antes ya indicadas. Sin embargo, debemos de mencionar que como lo indica y ya se indicó, que debe terminarse lo antes posible dicha investigación. En los plazos antes indicados son un máximo y jamás deben de cumplirse los mismos, es decir, solo que sean cuestiones de extrema necesidad en cuanto a la investigación. Dependiendo de cada una de las situaciones es que se debe de decidir llegar a dichos plazos. La presente decisión judicial o la decisión judicial debe ser presentada y discutida a través de qué es lo que se va a investigar y qué es lo que se está señalando a la persona sindicada. Se debe recordar que si la investigación lo amerita, pues cumplir con los plazos, y si no, se debe de llevar a la finalidad del mismo, es decir, a la presentación del acto conclusivo lo antes posible. Debemos de recordar que el plazo razonable es indicar por parte de la judicatura cuál es el plazo prudente con lo cual se debe decidir cuánto tiempo debe pasar o durar la etapa preparatoria para llegar a la etapa intermedia. No como se da en algunas ocasiones, que lo que llegan es a solicitar el Ministerio Público lo máximo y la contraparte pide el mínimo y el juez da un intermedio. No es así la finalidad de la presente discusión, sino que debe de indicarse, el Ministerio Público debe indicar por qué requiere 3 meses, 2 meses, y debe de describir cada uno de los elementos o actos de investigación que va a realizar, y el abogado defensor fiscalizar e indicar si está de acuerdo o no, y la judicatura poder controlar dicha investigación, incluso pidiendo informes sobre el avance de la investigación. Recordemos que en esta etapa todos deben de presentar pruebas para que se dé en realidad lo que es el contradictorio. Si no se da la presentación de las pruebas o el Ministerio Público se niega, recordemos que existen las audiencias de discrepancia, donde el ciudadano sindicado puede compeler al Ministerio Público a través de una decisión judicial que se tome en cuenta los elementos de investigación que él ha propuesto para descubrir la verdad, que esa es, o recopilar la mayor información para descubrir la verdad, que ese es el objetivo de la presente investigación. La etapa preparatoria debe durar 3 meses y el plazo de investigación no puede exceder estos 3 meses. Por lo tanto, existe una cuestión o un problema en cuanto a que en algunas ocasiones la judicatura y los sujetos procesales no se percatan en cuanto al hecho de que al momento de señalar el acto conclusivo, que es lo que regula el último párrafo del artículo 82, se señala para dentro de 3 meses, mismo plazo de la prisión preventiva, o que debe durar la prisión preventiva, teniéndose el inconveniente de que se prorroga de hecho la prisión preventiva, toda vez de que, como lo indica la ley, el acto conclusivo debe ser señalado dentro de 3 meses, o es señalado por la judicatura en un plazo de 3 meses,
y se señala una audiencia en un plazo de 10, no menor de 10 ni mayor a 15 días, con ello excediéndose del plazo de la prisión preventiva. Por eso la judicatura tiene que tener el control en cuanto a que, para no exceder del plazo de la prisión preventiva, el acto conclusivo debe ser señalado a los 2 meses y 1 semana para poder tener el plazo que señala el artículo 82 mínimo y máximo en cuanto al acto conclusivo y la discusión de este. ¿Para qué? Para que no se dé una prórroga de hechos de la prisión preventiva y no vulnerar con ello los derechos del ciudadano sindicado, que en este caso ya está procesado. Existe otra discusión importante que podemos analizar en cuanto a que si se puede prorrogar este plazo de investigación, recordando que antes se regulaba en el último párrafo del artículo 323 que el Ministerio Público podía pedir la prórroga. Sin embargo, desde 1997 a través del decreto 7997 se dejó sin efecto por parte del Congreso este aspecto y en definitiva no se puede prorrogar el plazo. Se da la mala práctica en la actualidad que bajo el amparo del artículo 151, que indica que cuando no exista un plazo o esté a discreción del juez, se le pide ampliación o prórroga de dicho plazo. Y recordemos que la ley no se interpreta aisladamente. El artículo anterior refiere que los plazos son improrrogables. El artículo ya citado lo que indica es que cuando no haya un plazo fijado, en este caso que la ley fija un plazo tanto para la investigación como para la prisión preventiva, bajo ese pretexto no se puede prorrogar dicho plazo. Por lo tanto, nosotros consideramos que no se puede prorrogar el plazo de la investigación porque es otro mecanismo para hacer prorrogar la prisión preventiva y la etapa intermedia también. Y esto lo que viene a hacer es que se vuelve una interminable etapa intermedia, y lo que se vuelve es una avalancha que por no fijar el plazo de la discusión de la etapa intermedia en lo debido, por pedir una prórroga, se vuelve una avalancha y en este caso no se puede prorrogar dichos plazos. También debemos discutir sobre el control judicial que regula el artículo 324 bis en cuanto a que si no se ha hecho el requerimiento o la presentación del acto conclusivo, se debe de fijar por parte de la judicatura hasta un máximo de 3 días para la presentación y hasta un máximo de 8 días esperar la judicatura, y si no, decretar la clausura provisional por el incumplimiento. Es decir, si nos damos cuenta, la ley prevé los mecanismos procesales para hacer cesar y que la persona tenga en un plazo razonable, pues en definitiva la decisión judicial que debe de emitirse sobre que si se va a abrir a juicio o alguna medida alterna, pero de una vez por todas resolver o saber qué es lo que se va a resolver en su caso. Por último, en este video lo único que queremos finalizar es que, si bien es cierto, se han señalado algunos puntos en cuanto a la discusión del plazo y se ha indicado que no es una cuestión de quién pide más y quién pide menos y que el juez dé un término medio o la mitad sin discutir, se debe recordar de que la presente audiencia o diligencia no es impugnable, y el juez lo que debe hacer es una actitud de consenso para evitar la impugnabilidad a través de los mecanismos oportunos, y lo que se debe realizar es una actitud, como se indicó, de consenso para lograr un término prudencial, que es un plazo razonable para que se resuelva de una vez por todas la etapa preparatoria o de investigación. Les agradecemos por su atención y nos volveremos a saludar en otro micro vídeo de su programa Escuchando tu Conocimiento. Les agradezco por su atención. Me da mucho